Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día tenemos un día de mucha bendición. Aquí tenemos una invitada hoy día, no quiero decir estrella, porque aquí el único estrella es Cristo. Así que tenemos una gran invitada y en estos momentos tenemos a Denny Acuña. Hola a todos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Para mí es una honra estar aquí en su casa y poder hablar del evangelismo, que es mi Amén. pasión. Amén. ¿Sabes qué? Partiendo, queríamos en el podcast preguntarte cómo estuvo tu día, Wow. cómo fue tu caminata. Sí, fue de mucha bendición. Hoy día desperté, estuve con mi hermana organizando un poco como nuestras tienditas que tenemos. Yo dejo Ya. hoy a mi hermana de ropa y de camino para acá, como les comentaba antes, detrás de escena, el Señor me hizo poder evangelizar a una señora que estaba al lado mío y me recordó justo un versículo que dice que viendo a la multitud estuvo compasión de ellos. Y dije, oye Señor, ¿cómo me acerco a hablarle a esta señora? Y yo tenía un tratado y se lo pasé y ella me dijo, lo necesitaba. Entonces, como ahí tuviste la necesidad de la persona. Sí. ¿Y tú cómo lo ves eso en tu día a día? Por ejemplo, ahora terminaste tus estudios, si no estoy tan mal, ¿cierto? Sí, terminé la carrera, ahora estoy en mi última práctica y ya me titulo. ¿Qué estaba Ya. estudiando? Sí, Ingeniería Civil Industrial Ambiental. Ya. Mm. ¿De Sí. qué trata? Es como Me de, dejaste loco. es como de administración de empresas y también como de cosas ambientales. Ah, ya. Te cacho. Eso más que nada. Mm. Sí, y así fue como, por ejemplo, los sentires que Dios me pone es como evangelízale a esta persona o háblale de mí a esta persona, que así me acerco a ellos y que Ya. puedan conocer un poco del Señor. Pero es como un sentir que tú tenías, como que de Sí. repente tú vas por la calle y ves una persona y es como necesito hablarle a esta persona. Sí, generalmente, ¿O cómo? por ejemplo, hoy día pasó de que cuando estábamos en el metro, estaba viendo como mi celular, mi apunte, y recordé que el Señor, como tenía escrito, decía como que viendo a las multitudes, Él tiene compasión. Y Ya. cuando yo miré a esta señora que estaba al lado mío, vi esa compasión, tuve compasión de ella, dije ya, es Dios poniéndome este sentir, y le entregué un volante evangelístico y ella me dijo, lo necesitaba porque ella quería de Jesús. Sí, y así es generalmente. ¿Y estos sentires, cuándo tú empezaste? Por ejemplo, ¿cuándo tuviste una experiencia con decir, oye, ¿sabéis qué? Necesito predicar, necesito hablar de Cristo. Sí, ¿Cuándo tuviste esa experiencia? cuando me convertí. Ya fuerte. Sí, yo me convertí hace 6 años ahora. 6 años me convertí, yo vengo del mundo, nunca había estado en una ¿De iglesia. Egipto? ¿De Egipto? De Egipto, sí, pues yo de chica igual yo creía en Dios, Ya. creía que existía alguien, oraba todas las noches el Padre Nuestro, fijo, porque mi papá me lo enseñaba las noches, pero cuando yo entré a la universidad, por eso yo digo que siempre en mi universidad, muchos dicen, no, la universidad es donde muchos jóvenes se pierden, pero yo creo que igual Dios tiene propósitos cuando Dios te mete en la universidad. Y a mí me pasó que cuando yo entré, ahí tuve ese encuentro con el Señor. Ahí un grupo cristiano me predicó del Evangelio y yo pude llegar a las reuniones cristianas que hacían en la universidad y ahí comenzó mi caminar con el Señor. De hecho yo nunca había visto una Biblia y cuando yo llego a esa sala de reunión de chicos cristianos Sí. en la universidad, vi una Biblia abierta y dije, wow, yo nunca había visto una Biblia. Y como la explicaban, yo dije, esto es como lo que me faltaba. Ya. Conocí al Dios cuando oraba en las noches un rato, pero ahora conocí al Dios que está conmigo siempre. Y ahí compartí como... Es como sale Igual. la palabra que de oídas te había oído, pero ahora mis ojos Sí. te ven. Sí, y de ahí desde que entré a la U pasaron 3 años, Ya. hasta cuando vino el barco Logos Hop a Chile. No sé si lo conocen. ¿Qué es eso? Es como un barco misionero. Ah, literalmente. Sí, un barco misionero de la organización OM, Operación Movilización. Ya. Es un barco que recorre todo el mundo, literal, va a los puertos de cada ciudad y son todos misioneros cristianos que van a un puerto y como para entrar a un puerto, a un país, es con una autorización de turismo. Entonces la gente ya. va al barco a conocer al barco, pero hay una librería grande adentro, de hecho se llama como la librería flotante más grande del mundo, Ya. y ahí la gente va a conocer el barco y ahí todos son misioneros cristianos. Y cuando llegan al puerto, un equipo va a la iglesia,
van a hablar de misiones, hacer ayuda social y todo eso. Y cuando vino el barco a Chile, ¿Ya? el 2019, en Lirquén, yo fui voluntaria en ese barco. Y ahí yo tuve mi encuentro con el Señor. Ahí Dios me habló. El Señor ahí fue... yo decía, wow, cómo el Señor me está llevando a esto, cómo Dios me está llevando a tener esta... Como nunca había tenido un interés por otros países que pudieran conocer del Señor. Y pasó de que un día yo estaba orando cuando yo empecé a ser voluntaria en el barco, y empecé a orar y yo le dije a Dios, Dios, te entrego mi vida. Como que ya la Deni que iba a carretear, que iba a las discos, como que ya yo estaba cachando que por ahí no voy a estar como allá, y también yendo como a veces a la iglesia. No te sentías, No te me sentías muy sentía- Como una incómoda. doble vida, así, ¿o no? Claro, es que igual como no era cristiana, no sabía como que era una doble vida, era como que recién estaba empezando como el mundo cristiano, ¿cachai? Ya. Como que estaba saliendo de ese mundo. Ya. Y en esa oración yo le dije a Dios, Dios, te entrego mi vida, ahora sí. Que tú fluyas a través de mí y hagas conmigo lo que tú quieras hacer. Y en ese momento fue la primera vez que sentí al Espíritu Santo. Ya. Que yo lo sentí como un fuego y Él me habló. Y me dijo, al fin despertaste. Y Oh, qué recordé heavy. esa palabra de Efesios 5:14, despierta tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y ahí yo me cuenta que yo estaba muerta, pero Cristo me despertó. Y ahí comenzó en ese barco una pasión por evangelizar a las personas, predicar el Evangelio y amar a las naciones y que puedan conocer del Señor. Ahí que tú tuviste como, si bien tu llamado se te fue revelado, Sí. como el llamado misionero, el llamado evangelístico, justo en ese momento. Sí, de hecho, en ese momento yo siempre digo que ahí yo como lo detecté, porque como que antes de cuando yo llegué a la universidad y empecé a ir al grupo cristiano, yo decía, oye, esta verdad es tan linda de que Jesús ama a las personas que tengo que decirla a todos. Y siempre guardaba como tratados en mi mochila, ahí en la calle, cuando iba caminando, tome, Jesús le ama, y se le entregaba a la gente. Es como Ya. lo que te pasó ahora hace poco, ¿no? Claro, como tal cual, hace poco. Ya. Ya. Pero pasaba que yo le hacía eso, le entregaba los tratados a la gente, pero igual de vez en cuando iba a la iglesia, de vez en cuando oraba, era como, sabía que era bueno y quería que más gente supiera. Pero cuando tuve ese encuentro con el Señor, como que Dios me dio a entender de que ese era mi llamado, que ya de antes estaba en mí. Como dice la palabra, Ya. que los dones y el llamamiento son irrevocables. Sí. Entonces, cuando comencé a acercarme a Dios, se comenzó a despertar el ministerio. Y yo creo que igual también a muchas personas, cuando Dios te llama a los caminos de Dios, es porque Él tiene un plan contigo y ese plan se va a cumplir para que tú puedas creer en el Señor, tú puedas Amén. creer en Él y cumplir lo que Él te entregó. Amén. ¿Cachai? Así que así fue. No, o sea, por lo que nos estáis contando, es como una experiencia así muy fuerte. Sí. Donde Sí, porque Fuerte. todo nació igual en el barco. po. Sí. Claro, Que tú fuiste y hiciste esa oración. Porque esa Exacto. oración a través de qué vino, fue como un sentir, de fue un repente sentir. una palabra te llegó, Sí. ¿o cómo? Porque varios de los chicos de las universidades, Ujú. del grupo cristiano, habíamos ido a ese barco. ya. Habíamos ido a ese barco y teníamos líderes y ahí mi líder me dice, vamos a orar. Y ahí Ya. cuando empezamos a orar yo dije, ya, oremos al Señor. Y pasó de que cuando yo hice esa oración yo me acuerdo que Dios me dijo, aparte de al fin despertaste, es como ya, pues te estaba esperando para que hiciera y fuera y Te estaba cristiana. apurando, así ¿Sí? como, ya. Dios me dijo que íbamos a alcanzar muchas almas juntos. Eso el Señor me dijo. Qué Y ahí yo me di bonito. cuenta como que Dios y yo éramos como un equipo en el evangelismo. Es como que ahí tú entendiste, porque yo creo, siempre pienso, que uno siempre tiene que estar, la relación con Dios tiene que ser una relación íntima. Una relación de un amigo, de un padre. Entonces yo creo que Dios se te reveló a tu vida tan íntimamente que te reveló tu llamado, seguramente tus dones, a lo que Dios te hizo, Él te lo revela. Entonces la experiencia fue hermosa en ese momento. Sí. fue Ahora, mucha bendición. después de que tuviste esa experiencia en el día a día, ¿cómo fue al pasar del tiempo? Porque siempre a mí me pasa, yo creo que a muchos nos pasa, que siempre cuando uno va a un evento, uno en el momento está como con todo el fuego, vamos a todos lados. Se prende uno. Se prende. Sí, pero a veces dura el momento, ¿no? Sí, Po, que eso es lo... Entonces, ¿tú cómo la lo pelea viviste? que uno tiene que tener al mundo. Sí, es verdad. ¿Cómo Sí, lo es viviste? verdad. ¿Tú cómo lo viviste en el tiempo? ¿Cómo fuiste prosperando, fuiste siguiendo con ese llamado, con ese sentir Claro, que Dios te habló? como la comunión con el Señor. Sí. Yo creo que fue como paso por paso, fue como un primero salir del mundo
estar como entrando al Evangelio y después irme de lleno al Evangelio, pero fue como cultivando de a poco esa relación con Dios. Porque, por ejemplo, yo entendí algo, que cuando Jesús dijo que Él quería la gran comisión, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, yo dije, como que esto no es tan solo para los evangelistas, es para todos. Sí. Y ahí y como que el Señor me hizo sentir de que no hay que esperar un evento para ir a evangelizar, sino hay que tener una vida evangelizadora. Que tu vida, donde quiera que tú estés, puedas mostrar a Cristo en el trabajo, en la universidad, en tu familia, ¿cachai? Y ahí es donde Dios comienza a obrar. Y ahí yo me di cuenta de que comenzando a orar todos los días, comenzando a leer la Biblia, Dios comenzaba a guiarme a tener una relación madura con Él y a entender de que Él quiere que todos sean salvos, que todas las personas puedan conocer de Jesús. Amén. En 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere, Dios quiere, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Y si eso Dios lo quiere, entonces yo también lo debo querer. Sí, Que- tiene que estar la necesidad Claro. en nosotros de ver. Y ahí como que Dios me dijo, no, hay que ser fiel en esto. Y una de esas fidelidades es predicar el Evangelio. Ahora, entrando al tema que nos compete en este momento y tomando lo que tú nos has hablado, ¿cómo tú viviste con toda esta experiencia que tuviste en el barco? ¿Cómo te diste cuenta de, sabes qué? Tengo que vivir este evangelismo sobrenatural. Claro. Entonces, ¿cómo fue tu historia? Si bien sabemos que entraste a Revival y eres parte de Revival también, ¿cómo fue tu experiencia de estar con ellos y también hablar sobre el evangelismo sobrenatural que tú Sí. hablas? Yo creo que fue como que fue poco a poco Dios mostrándome cómo tenemos que evangelizar. Porque Ya. cuando yo me convertí, yo iba a las micros a predicar, me gustaba Ya. subirme a las micros Ya. y como entregar volantes a todas las personas. Y después como pararme y decir, hola a todos, quiero darle un mensaje, dame un Mi segundo. intención no es molestarlo. No les vengo a pedir plata. No, Les pero quiero dar es un una número forma, nomás, es una claro. forma. De hecho, Sí. el Ger empezó así. Sí, Sí, Nosotros Nosotros- tenemos, bueno, un hermano, un joven, que a veces como que le surge esa necesidad y se pone a predicar en el metro. Sí. Sí, y nos cuenta que es súper bonito. Hay veces que le va Sí. bien, hay veces que Claro. no lo pescan mucho, pero la palabra está. Porque a Claro. veces cuando uno escucha a un hermano predicar en el metro, en la micro, como que uno no lo pesca mucho porque a veces uno siente vergüenza. Po. hasta uno siendo Pero- cristiano. po. Sí, Hasta pero uno la siendo- palabra llega. Sí. Porque uno no puede callar a alguien Sí. que, pucha, se para y levanta la voz. Po. Claro, sí. Igual llega Es la verdad. palabra. Exacto. De hecho, así fue como que Dios me empezó a inquietar. Yo creo Ya. que eso es típico de personas que tienen el llamado evangelista. Mm. Esa, por ejemplo, a otro es la enseñanza, a otro el pastorado, pero el evangelista es cuando Dios pone una necesidad mayor, una pasión por la alma. Y cuando está ahí en el metro, en la micro, en la calle, es como, necesito hablarle de Jesús. ¿Cachai? Y me ocurrió de que cuando yo comencé a evangelizar, me subí a la micro, al metro, y Dios me empezó a enseñar así. Me dijo, si hablas todo de amor, la gente va a conocer al Dios de amor solamente, que si peca ya no importa, Dios la ama. Pero si hablas tan solo del juicio, de que va a haber una condenación eterna, la gente se va a quedar con el Dios castigador. Entonces, me decía el Señor, tú tienes que predicar con el amor y con la cruz. De que a través de la cruz del pecado, Jesús murió por nosotros y que Él nos da acceso al Padre. Y ese es el amor. Y el Señor me decía, predica del Evangelio en amor y también el juicio de Dios, para que todos conozcan de que el Señor está acá y quiere que la gente le pueda conocer. Es que al Eso final es fue lo predicar el inicial. evangelio completo. Claro, Claro. porque Por- igual a veces uno se cierra mucho en el juicio de Dios Sí. y predica, no, si, por ejemplo, si fornicáis te vas a ir al Sí. infierno y no tenéis salvación. Pecadores, Sí, y impíos. se lo sacan en cara y en cara, Sí. pero a veces uno olvida que igual uno viene del mundo, pues si Claro. uno nunca nació santo y nada de eso. Entonces yo cacho que a base de la justicia se va el amor. Y el amor hay que inculcarlo más, porque si Exacto. uno va a una persona del mundo y le dice, no, si así esto, te va a ir al infierno y de ahí ya no salís más, pues está mal, Claro. pues porque lo alejáis en vez de acercarlo. Exacto. En Eso cambio, como pasa. tú dijiste, primero predicar con el amor y después que a través de la cruz todos fuimos perdonados, es una buena manera de llegar, Sí, sobre es todo verdad. en un evangelismo sobrenatural. Sí. Y ahí comencé, fueron primero hablando tan solo palabras de la Biblia y de a poco Dios comenzó a activar mis dones. Ya.
comenzó, por ejemplo, yo veía siempre en YouTube pastores o evangelistas que salían a predicar, oraban por enfermos y la gente se sanaba. Sí. Oraban por gente, se comenzaba a manifestar personas endemoniadas y hacían liberación. O le daban palabras de ciencia, conocía a la persona sin conocerle y decía, wow, Señor, esto quiero. Y ahí de a poco Dios comenzó a poner un sentir en mí de orar para que las señales se pudieran manifestar en mi vida. Porque igual cuando Jesús dijo la gran comisión de Mateo 16, ir y predicar el evangelio a todo el mundo, Sí. decía, y estas señales seguirán a los que creen, dice en el 17. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre los enfermos se van a sanar. Y ahí yo entendí que, wow, como que no es tan solo predicar, es que el poder de Jesús se manifieste cuando tú prediques. Y ahí comencé yo a orar, Señor, yo quiero ver enfermos sanarse, quiero ver gente ser libre. Y cuando yo comencé a orar, Dios comenzó a activar esos dones. Ya. Y cuando yo llegué al Ministerio de Revival Latino, junto a mi iglesia, me comencé a atrever a decir, oye, después de predicarle a Jesús, ¿tú tienes alguna enfermedad? Sí. ¿Tú tienes alguna persona en depresión? Y me dijo, sí, sabes que me duele la espalda. Y dije, ya, vamos a orar por la espalda. Y oraba, y no se sanaba. Yo dije, pucha, ¿qué pasa? No se sanaban. Y después lloraba, Señor, ¿qué pasó? Y ahí, de a poco, el Señor me empezó a hablar de la importancia de la fe. De la fe. Antes de que el Señor me entregara el don de sanidad, el Señor me hizo moverme a través de la fe. Orar Ya. por gente creyendo que Dios quería sanarlo, teniendo fe de que Dios los iba a sanar. Y ahí comencé a orar por gente y gente se comenzó a sanar. Ya. La primera experiencia que me ocurrió cuando un enfermo se sanó, de hecho, fue en el barco Logos. Sí. Ya. Y en el barco Logos teníamos que estar en el barquito, pero con algunos tripulantes teníamos que salir como a la ciudad y comenzar a evangelizar a la gente e invitarla al barco. Ya. Y cuando fuimos a la ciudad, empezamos a evangelizar y había un caballero que no hablaba ni oía. No hablaba ni oía. Y empezamos todos a orar, Señor, sánalo en el nombre de Jesús. Y ahí Dios me habla y Dios me dice, si él escucha mi nombre Jesús, será sano. Y yo, cuando primera vez escuché la voz de Dios, como que yo me volvía loca. Era Sí. como, wow, Dios me está hablando, tengo que hacerlo. Sí. Y yo dije, ya, si está sordo, me puse al lado de la oreja y empecé a gritarle, ¡Jesús! ¡Jesús! Empecé a gritarle. ¿Por qué? Porque Dios me había dicho, si escucha mi nombre Jesús, será sano. Y de repente la persona empezó a llorar. Empezó a llorar y yo le dije... ¿De la nada? Claro, empezó a llorar. Y yo le dije, ¿me escucha? Y me hizo así con la cabeza. Y empezó a llorar. Qué loco. Ya. Y yo le dije, ¿me escucha de nuevo? Y empezó a llorar y apuntó al cielo. Y empezó como a tararear una canción. La persona que era muda comenzó a hablar al escuchar el nombre de Jesús. Ya. Y ahí entendí que el poder de Dios es más grande de cualquier cosa en la tierra. Dios quiere sanar a los enfermos, Dios quiere libertar a los cautivos y es tan solo a través de su palabra y con gente que se atreve a hacer lo que Dios dice. Amén. Pero Eso él, entendí. perdón, ¿él era sordo de nacimiento, así, Sí. mudo? Era una persona así, que estaba sorda y estaba muda. Y ahí empezamos él comenzó a tarear, no hablaba así como nosotros hablamos, pero Claro. a poco comenzó a hablar, Ya. y ahí yo dije, wow, esta persona fue sana en el nombre de Jesús. Y esa fue la primera sanidad que yo vi. Y ahí Dios me decía, yo quiero que ores por enfermos. Muchas veces como que vemos a alguien en la calle y nos da cosa ahí, Sí. oye, puedo orar por ti, Sí. Dios te puede sanar. Y está como el temor, ¿y qué pasa si no se sana? ¿Qué pasa si no pasa nada? Pero ahí Dios me Es decía, que, por ejemplo, ahí está la "Atrévete". falta de fe. Po. Claro, Sí. atrévete. Atrévete a hacer lo que otros no hacen. Atrévete a creerme a mí, no a ti. Y yo entendí que el poder de Dios no está en mí. No soy yo, es Jesús. Jesús lo hace. No somos nosotros, somos unas vasijas de barro que tan solo Dios quiere usar para que mucha gente le conozca. Amén. Sí. Amén. Y por ejemplo, todas esas señales te fueron acompañando. Yo también supe que tú fuiste a misionar a Brasil. Sí, wow. ¿Y cómo Sí. fue? Yo creo que Wow. tú viviste otra experiencia de sanidad. Sí, totalmente, wow. Como que tocaste un punto muy importante en mi vida. Ya. Pasó de que cuando, Dios a través de diferentes etapas como que te va marcando ciertos diferentes eventos en tu vida. Y una de las cosas que ocurrió fue Misión Brasil,
porque en mi iglesia me enviaron a Misión Brasil, Ya. que es es una misión del Ministerio Revival Latino. ¿Ya? Revival Latino es un ministerio interdenominacional de jóvenes y ahí yo fui el 2023 y este año el 2024. Ya. El primer año que yo fui, todos decían, no, Dios me habló, vi cosas sobrenaturales y yo decía, pucha, yo no veo nada, ¿qué pasa? Y me sentía como frustrada, pero yo me di cuenta que igual yo era en cierto aspecto religiosa. Como que yo decía, no, es que Dios no puede moverse así, Dios no puede hacer esto, es como, ¿cómo Dios lo va a hacer? Como que lo cuadraba y mucho. Claro, exacto. Ya. Igual yo pienso mucho en las cosas, era como ya, ¿cómo Dios va a hacer esto? ¿Cómo Dios va a hacer esto? Por ejemplo, gente decía, no, yo vi un ángel, y yo decía, ¿cómo tú vayas a ver un ángel? Hace como cosas. Es como que tú meditaba, te ¿cachai? veis de muchas cosas. Claro. Ya. Y decía, y ese primer Brasil, Dios como comenzó a romper mi estructura. Ya. Y ahí yo me di cuenta que uno no debe, es como que, por ejemplo, está una botella de agua. Ujú. La palabra dice que el Espíritu Santo es como ríos de agua Sí. viva. Pero tú no puedes embotellar al mar, Hmm. porque el mar no tiene, es tan grande que tú no lo puedes embotellar. Y a veces nosotros tenemos una concepción de Dios, el agua dentro de la botella. Pero en verdad el agua es un mar que no lo podemos controlar, que es más grande que nosotros. Y ahí yo me di cuenta que yo embotellaba a Dios. Ya. Yo le ponía estructura. Y cuando de ahí Dios comenzó a quebrarme. Dios no me pudo mostrar cosas sobrenaturales cuando yo no creía que lo podía hacer, porque ahí está tu fe. Hmm. Y este año cuando yo fui a Brasil yo le dije a Dios, Dios, esta vez yo quiero disfrutar tu presencia. Yo quiero sentirte, yo quiero que tú me muestres más cosas. Y está bien pedirlo. Yo antes decía, no, ¿por qué pides eso? Pero la palabra dice que nosotros le pidamos a Dios y Él nos va a dar. Sí. Cosas mayores de estas te mostraré, Sí. dice Jeremías 33:3. Y yo empecé a pedirle a Dios, Dios, quiero ver lo sobrenatural. Y pasó de que, por ejemplo, con los chicos comenzamos a adorar, en una laguna comenzamos a adorar, y de repente esto fue real. Yo estuve en esa laguna el año pasado y no pasó. Y en empezamos a adorar, y era como un mar, era al lado del mar donde hay unas rocas, ¿Ya? y ahí se junta agua. Obviamente, está la verdad, se junta agüita. Valga la Sí, valga la redundancia, sí. Y el agua era como las 8 de la noche y era de noche. Ya. Y yo no me metía al agua. Porque dije, no, señor, ¿para qué que se meta? Yo ya estuve el año pasado ahí, no me quiero mojar, hace frío. Y de repente Dios me dice, métete al agua. Yo dije, Señor, está fría el agua, no me quiero meter. Y de repente yo escucho a todos los chicos que estaban en el agua diciendo, miren el agua, miren el agua. Y yo miro el agua y veo luces dentro del mar, Ya. moviéndose. Y yo me meto al agua y comencé a ver luces azules de diferentes colores. Era como de diferentes colores que se movían dentro del agua. Y yo dice, ¿qué está pasando? Mientras todos estamos adorando. Y de repente otro dice, yo las veo verdes, yo las veo blancas, yo las veo rojas. Y todos las veíamos del color arcoíris. Ya. Luces dentro del mar, mientras nosotros comenzábamos a adorar. Ya. Comenzábamos a adorar. Y ese día fue algo que marcó mi vida. Porque todos al otro día en Brasil fuimos al carnaval a evangelizar. Ya. Nos metimos al carnaval a evangelizar junto a una iglesia de allá que hacíamos campaña evangelística. Fuimos al carnaval y cuando volvimos de evangelizar, estamos en la campaña, miramos nuestras manos y había polvo de oro en nuestras manos. Era algo que yo nunca había visto, eran como pintitas doradas. Ya. Y nuestras manos, algunos tenían aceite y pintitas de oro, y yo dije, ¿qué está pasando? Y ahí yo me di cuenta que era una manifestación del Espíritu Santo. Y yo decía, Señor, ¿qué ocurre? Y me decía, esta es mi presencia que ahora tú la estás viendo, que está en ti. Y yo dije, wow, Qué loco. ¿cómo antes no pude presenciar esto? Porque yo estructuraba a Dios. Yo le ponía, no, Dios está en el agua, Dios está en esta botella. Pero en Sí. verdad no podemos meterlo en una botella. Dios No, es como el mar. No lo podemos, no, tú tan solo te tienes que meter al mar y Dios se va a manifestar en tu vida. Y eso a mí me quebró. De hecho, otra experiencia que tuvimos fue de que otro día estábamos adorando en una laguna. Comenzamos a adorar porque un chico se bautizó. Ya. Empezamos a adorar, estábamos cantando de alabanza y de repente en el cielo comienzan a haber relámpagos Ya. sobre nosotros. Oh. Y fue, sin lesearlo, Sí. 1 hora y media con puros relámpagos sobre nosotros. Ya. Y yo dije, wow,
cómo Dios nos está deleitando con su naturaleza, con su creación. Y ahí yo recordé un versículo que está en el Antiguo Testamento, que dice que de sus manos salen rayos. Y eso a mí me impactó porque Dios nos estaba mostrando, no tan solo leer la Biblia o en la iglesia, que uno siente la presencia de Dios, sino a través de en la misma naturaleza, que Él tiene el control de todo, manifestarnos que nosotros somos su hijo y quiere que nos deleitemos viendo las cosas que Él creó. Más bien la Biblia dice que también que la naturaleza habla también del Señor. Sí, y fue increíble. Y ahí, desde este año, en Misión Brasil, cambió mi vida. Siempre hay eventos que van cambiando tu vida. Este fue otro evento que cambió mi vida, en donde Dios me empezó a abrir los ojos, a comenzar a no encasillarlo, no estructurarlo y dejar que Él quiera hacer lo que Él quiera hacer. Y yo tan solo decirle, Señor, ¿quieres hacer esto? Sí, démosle. No le decir, Señor, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? No hacerle preguntas a Dios, sino decirle, Señor, ¿tú lo quieres hacer? Vamos. Y lo vamos a hacer. Y eso es lo bonito porque en ti está el sí y el amén. O sea, desde que tuviste esa experiencia, cuando tu primera experiencia con Dios, fue a tal punto que tú dijiste, mi vida entera ya depende netamente de Dios. Entonces como que un sentir, bueno, no sé si llamarle sentir, pero sí es una experiencia que todos deberíamos tener, o todos tenemos algunos, de decir, oye, ¿sabéis que yo dejo todo por esto, por Cristo? Sí. Entonces cuando sentiste tú eso fue como una experiencia muy grande, como lo vengo dando cuenta. Y ahora me gustaría tomar, porque si no estoy tan mal, hace poco estuviste en Calama, donde tuvieron como un evangelismo masivo. ¿Cómo fue ese tiempo? Sí, fue muy lindo, porque de hecho yo creo que una pasión que tenemos por Dios, esa pasión viene primero por amarlo, Ya. por amarlo. Porque muchas veces queremos, hasta en la misma iglesia, bueno, yo vengo del mundo, como que en la iglesia yo comencé a conocer cómo era el mundo cristiano. Ya. Y yo me di cuenta que muchas veces nos acostumbramos a una rutina y nos acostumbramos a hacer cosas para Dios, pero no a hacer las cosas con Dios. Yo creo que eso es importante, porque cuando estás haciéndolo con Dios, Dios te da amor, Dios te da pasión, Dios te entrega más cosas, más talento, más ideas. Y Dios comienza a apasionarte por Él. Yo creo que es muy clave servir a Dios apasionado, amándolo, anhelándolo, deseando su segunda venida y que Él pueda venir a hacer lo que Él quiere hacer en la tierra. Amén. ¿Cachai? Y en esa misma dirección hicimos un evento en San Pedro de Atacama, en Calama, en una iglesia de allá, Betel a las Naciones se llama la iglesia, junto con Rebeco y Latino hicimos esta intervención y adoramos en el mall, hicimos un evangelismo, nos tomamos el mall porque con Rebeco y Latino hemos hecho adoraciones en el mall masiva, nos metemos todo ahí camuflado, después llegamos donde nos juntamos todo alrededor y comenzamos a cantar, y cuando comenzamos a adorar la gente alrededor comienza a escuchar y le evangelizamos. Y mucha gente llega a la iglesia de ese lugar y ha sido increíble. Fuimos también a San Pedro de Atacama, que son como 1 hora y media desde Calama, fuimos todos en bus y llegamos allá, hicimos un altar de adoración y allá había mucha gente de otros países porque es un lugar turístico. Y comenzamos a predicar, y algo que a mí en particular me pasó fue que yo nunca había predicado en inglés. A mí me gusta inglés, en el colegio aprendí y empecé a predicar en inglés y al principio me trataba, pero después como que comencé a fluir, como que las palabras llegaban. Y le dije, wow, Señor, ¿qué está pasando? Y el Señor, ¿sabes qué? Me recordó un versículo que decía que toda tribu, toda lengua y toda nación va a adorar al Cordero. Amén. Que está en Apocalipsis. Y ahí yo entendía cómo Dios ama los países, la gente de Alemania, conocía gente de China, de Corea, todos estaban ahí. Y yo dije, wow, cómo en ese lugar, adorando a Dios, me imagino en el reino cuando ya Jesús venga, todos adorando al Señor. Yo creo que eso es lo más importante, como Dios ama a las naciones, Dios ama a las personas y quiere que vayamos a evangelizar a donde sea, y estar tan solo dispuesto a decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Sí. No envíalo a Él, envíame a mí. Uno tiene que ser. Uno tiene que ser el enviado. Sí. Claro. Igual, a través de, las historias que nos hay contado y todo, varias sobrenaturales, pero así la que más te haya impactado durante toda tu vida o carrera. Yo creo que lo que más ahora me ha impactado
ha sido una experiencia en el área de la liberación. ¿Ya? Yo a mi padre cuando era chica le hicieron brujería, yo igual cuando chica sufrí ataques espirituales, hasta que conocí al Señor y yo me di cuenta de que también es un área que también debe abordarse en las iglesias, la Sí, liberación. claro. Por ejemplo, yo empecé en redes sociales a predicar justamente porque cuando partió la pandemia en TikTok, yo me creé una cuenta y yo veía como en TikTok cuando uno ve, salían muchos brujos haciendo Ya. lives. Oye, estamos haciendo tarot, aquí está mi número, contáctanos. Y decía, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tantos brujos? Me daba rabia. Y yo dije, ya voy a hacer contenido cristiano para que conozcan de Jesús. Y ahí yo comencé a hacer videos en TikTok, después en Instagram comencé, y ahí yo comencé a predicar el Evangelio. Y Dios me puso en mi corazón de que cuánta gente está muy atada. Han hecho tarot, brujería, o tan solo se han querido suicidar, Claro. han hecho muchas cosas malas. Y el Señor ponía en mi corazón ahora el sanar a los enfermos, pero también libertar a los cautivos. Ya. Y pasó de que justamente este año en Calama, con el ministerio, comenzamos, yo siento que Dios nos entregó una unción corporativa, como no tan solo algunos, sino muchas personas del ministerio comenzamos a movernos en el área de no tan solo de sanidad, sino también en liberación. Ya. Y me ocurrió que hace como un año vino Anacondia, no sé si conocen a Anacondia, el ministerio de Anacondia, un evangelista Ya, sí. argentino. Carlos Anaconda, si no Sí. estoy tan mal. Ya. Hace campaña evangelística y yo fui cuando él hizo, cuando vinieron acá a Chile, a Huachuraba y a Talcahuano, Ya. y ellos tienen una manera de evangelizar que están evangelizando y al lado hay una carpita de liberación, que Ya. cuando la gente comienza a manifestarse los llevan a la carpa y ahí hermanos les ministran liberación. Ya. Y yo fui porque de verdad quería que Dios me capacitara en esa área y ahí aprendí mucho de los hermanos, cómo orar, cómo reprender, cuando la persona se comienza a manifestar qué hacer. Y ahí yo aprendí mucho. Y ahora cuando fuimos a Calama fue como lo que aprendí, ahora hay que hacerlo. No, pues sí, también se da que en el norte y en el sur de Sí. Chile es muy dado la Y brujería. la Sí, brujería muy está fuerte. más que nada por los pueblos indígenas y todo Exacto. eso. Fiestas Y de la los tirana, extranjeros, todas pues. cosas, claro. O sea, los extranjeros, sí. Sí, y ocurrió que cuando estábamos ahí, fue algo que a mí me marcó. Una chica es como cuando ya termina la palabra, estamos ministrando, la gente pasó adelante a recibir y comencé a orar por una chica. Y de repente la chica comenzó a manifestarse. Y yo sentí que ella fue abusada, había sido abusada. Y Pero comencé... cuando tú hablas de manifestarse así como en mala, Claro, sí, gritando a gritar, y cosas así. sí, a ya. moverse extraño, ya no era la Ah, persona. Ya, era Y, otra. Claro, era el espíritu Sí, tomó era un posesión espíritu de su demoníaco, cuerpo, sí. Y ahí comencé a orar por ella y en el nombre de Jesús comenzamos a reprender. Y ahí yo me di cuenta de que no tan solo Dios quiere sanar, Dios también quiere libertar a su iglesia. Amén. Claro. Dios nos quiere libertar, no quiere que estemos oprimidos con ansiedad, con depresión, con angustia, que no hayan cadenas en nosotros, porque la palabra dice, al que el Hijo libertar, será verdaderamente libre. Amén. Y esta persona la liberamos y fue un proceso de 1 hora y media, para decirte, porque Ya. Ah, sí, las liberaciones tengo entendido que fue harto. uno puede estar toda la noche. Ah, claro, y ahí estuvimos con la chica. Y ahí Dios me entregó eso de que Dios quiere libertar a su pueblo. Y de hecho Amén. eso lo que ahora el Señor me ha estado ministrando es que la liberación también es un acto de amor. Dios ama a las personas y no quiere verlas atadas, sino libres. Por eso Jesús también vino a entregar su vida por ella, nos dio esta autoridad a la iglesia para que podamos orar por enfermos y orar para que personas puedan ser libres. Amén. Así que yo creo que eso ha sido lo que el Señor últimamente me ha estado ministrando. Eso- Igual como prepararse para el ámbito de la liberación debe ser heavy, porque tengo entendido igual nosotros aquí en la iglesia hemos vivido esos procesos de aprender más de la liberación y todo eso, pero luchar con el diablo no es nada fácil, pues, te saca las cosas en cara y ahí es cuando uno tiene que estar bien preparado, como con las armas, la misma Biblia, porque igual como en una historia de la Biblia decía que cuando Jesús fue tentado el diablo ocupó la misma palabra para Claro. encararlo. Sí. Y te ha tocado casos donde en procesos de liberación, te han sacado cosas en cara. No, o- nunca. ¿No? No, nunca.
Yo creo que igual es algo que debe ser importante, es santificarse. Amén. Estar siempre santificado y tener comunión con el Señor. Tener comunión. Y uno como... Yo creo que el proceso más duro que me tocó fue que hace un año me encontraron un tumor. Ya. Me encontraron un tumor. Y ocurrió justamente hace un año, el 1 de julio, me acuerdo exactamente la fecha y todo, porque fue como tan... Y a mitad de año pasó de que una semana antes habíamos orado por una persona, estábamos en la casa con unos amigos y encontramos un cuadro medio raro de la Tirana y dije, uy, qué raro este cuadro, quemémoslo. Y lo quemamos y todo. Queman la casa. Sí, porque y después Dios es que, bueno, contexto, paréntesis. Sí. Estamos con nuestros amigos y comenzamos a orar en la casa y de repente encontramos este cuadro. Y dije, uy, qué raro este cuadro. Y sentimos que era un portal, un portal demoníaco. Y lo quemamos, lo rompimos, lo quemamos. Y después de eso ocurrió que Dios me habló, Dios me llama. Yo siempre digo como que Dios me llama a intimidad, como que estoy haciendo algo y como que Dios me dice, ven, quiero hablar contigo. Debe ser. Quiero hablar contigo. Y Dios me llamaba y fui y empecé a orar y Dios me habló, me dijo, no necesito, pero como que me decía, ayuna 7 días. Ya. Se viene una prueba fuerte para tu vida. Eso el Señor me dijo. Ya yo comencé a ayunar. Yo dije, oye, ya esta prueba va a ser con algún espíritu. Yo me pasé rollo. Yo me pasé harta. Digo, uy, ¿qué va a pasar? Y pasó después de los 7 días de ayuno. Un día, el 1 de julio, yo comencé a sentirme mal. Me dolía toda la zona abdominal. Todo mal. Dijo, oye, capaz comí algo. Ya me duermo. Y después el otro día seguía. No aguantaba, no me podía ni mover. Entonces me llevaron a urgencia, me hicieron una ecografía y de repente me dicen, vamos a llevarla a ginecología. Y dije, uy, ¿para qué me van a llevar para allá? Estaba embarazada. Sí. No tengo ni novio. No. Y fuimos para allá y de repente ya yo estoy sentado y el doctor comienza a decir, tumor de 6 centímetros, ovario derecho. Y dije, ¿qué está pasando acá? Y ahí en ese momento me hacen como la ecografía de las mamás y me dicen que tenía un tumor y que estaba roto, se había abierto y se llama un endometrioma y el líquido que de lo que estaba ahí adentro comenzó a expandirse por toda mi zona abdominal y me dijeron, ahora te tenemos que operar ya. Y yo como, ¿ahora ya? Y me dijeron, sí, ahora ya. Y en ese momento me fui a la camilla, me comenzaron a poner la anestesia y yo le dije, doctor, deme su mano, vamos a orar. Y yo quería puro llorar, pero yo entendí por qué Dios me había hecho pasar ese ayuno, porque Dios quería fortalecer mi espíritu para lo que se venía. Comenzamos a orar y hay un versículo, Salmo 56:3, que confiemos en Dios, que hay que confiar en Él. Oramos en ese lugar y después cuando pasó la cirugía, yo despierto y el doctor me dice... vas a quedar infértil. Y yo dije, es mentira, no es verdad. No es verdad porque igual Dios a mí me ha hablado de que yo voy a ser madre, cuántos hijos voy a tener, y que en ese momento una autoridad terrenal, que igual es un médico, que me diga, vas a quedar infértil, es como que el enemigo quiere usar autoridades para contradecir lo que Dios ha dicho de ti. Y ahí yo me di cuenta que la voz de Dios, lo que Dios dijo, tiene más autoridad que cualquier autoridad de la tierra. Amén. Y ahí yo entendí que si Dios dijo que yo iba a ser madre, si un médico decía que yo iba a ser infértil, era mentira. Y ahí yo comencé a creerle a Dios. Y ahí comenzó otro proceso. Estuve 6 días en el hospital, comía una jalea al día. La media prueba, de verdad, estaba mal, vomitaba, no tenía fuerza. Pero ahí yo entendí que por ser cristiano, por servirle, por amarlo, no nos va a librar de muchas cosas, sino que es como Dios prepara a su mejor guerrero. Claro, me dio mucha risa. Le da las peores batallas a su mejor guerrero. Claro, y de hecho yo nunca me voy a olvidar que el doctor me dijo que cuando me estaban operando, de hecho a mí me dio anemia por un mes porque yo perdí mucha sangre en la cirugía. Fue como una cesárea. Y en ese momento el doctor me decía que era mucha sangre que yo me estaba
por la cesárea era mucha sangre que yo estaba derramando y el doctor me dijo, vamos a sacar, no tan solo el tumor, todo el útero se lo vamos a quitar. Y cuando él iba a sacarme todo el útero, la sangre paró. Ya. Y él me dijo, no sé qué ocurrió. No sé qué ocurrió. Y yo dije, Dios puso su mano y él intervino. Y ahí fue un testimonio de fe, tanto para él y como para mí. Yo estaba en shock, pero ahí yo entendí que Dios tiene el control de todo. Y a pesar de que hay procesos fuertes, Dios te prepara antes de un proceso y Dios te lo avisa. Porque la palabra dice que Él le revela las cosas a su profeta. Él no avisa antes. Y eso fue lo más fuerte que me tocó pasar, pero yo entendí ahora de que fue para su gloria. Amén. Porque he orado por personas infértiles y después me escriben un mes después y quedaron embarazadas. Y dije, wow, cómo el Señor, Dios te lleva a una autoridad mayor. Ya. Lo que tú pasas, tú apruebas un proceso que tú eres victorioso, Dios te entrega una autoridad. Y esa autoridad es para glorificar al Señor. Amén. Quizás yo iba a quedar infértil en el mundo terrenal, pero Dios lo usó para orar por gente para que sea fértil. Entonces Dios siempre tiene un plan y siempre hay que confiar en Él. A veces, me encontraron un tumor, me encontraron cáncer, me alejo de Dios, Dios, ¿por qué? Pero ahí es cuando debemos decirle, Señor, a pesar de que me ocurrió esto, no voy a soltarte. Yo confío en ti, confío en que tú eres el Dios creador y tú tienes un plan con esto y tú me vas a llevar a que tu gloria se manifieste a través de este proceso. Así que eso fue lo más duro que... La peor prueba que te pudo pasar. Sí. Igual, ya para ir finalizando por temas de tiempo y todo, un consejo o algunas palabras para la iglesia, sobre todo por el evangelismo espiritual y todo eso. La cámara. ¿Alguna necesidad? Sí, algo que tú también quieras contar, claro, que necesiten los jóvenes con la iglesia, también, para con la los iglesia. jóvenes. Súper, sí. Yo creo que lo más importante es amar a Dios por sobre todas las cosas. No tan solo decirlo, sino demostrarle a Dios que lo amamos. Orando, leyendo la palabra, ayunando, predicando el evangelio. Y sobre todo es amar a las personas. Atrévanse a evangelizar. La gente está esperando que nosotros les prediquemos. La palabra dice en Romanos que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Amén. La gente te está esperando. Quizá ellos en el metro, en la micro parecen indiferentes, pero en verdad sus almas están sedientas de conocer a su Creador, a su Señor. Por eso yo te animo que tú vayas a la calle y tú puedas evangelizar. No esperes el evento de la iglesia de evangelismo para ir a evangelizar. Amén. Dios ya te comisionó. La gran comisión no es tan solo para los evangelistas, para los pastores, para los obispos, es para toda la iglesia, es para ti. Y Dios cuenta contigo en la última gran cosecha de personas que le conozcan para poder predicar el evangelio. Así que yo te animo a que tú puedas salir a predicar y a involucrarte en las misiones. Saben que aún hay 3.000 pueblos que aún no conocen del Señor. Hay 3.000 pueblos que no conocen la Biblia, no saben quién es Jesús. Nunca han oído. Nunca han oído de Jesús, 3.000 pueblos. Y además esos pueblos, 3.000 no tienen la Biblia en su idioma. Claro. No tienen la Biblia en su idioma. Y Dios está marcando a mucha gente a involucrarse en misiones. ¿Y cómo tú te puedes involucrar? No tan solo ir a misionando, sino orando por un misionero. Pídele a Dios, Dios, muéstrame. Conoce a Puertas Abiertas, que es un ministerio que ayuda a los cristianos perseguidos. Hay iglesias en otros lugares, hay hermanos que se juntan en el alcantarillado para que no lo descubran. No pueden adorar, decir, levantar las manos porque Nos pueden perseguir. En los la India, matan. creo, sobre todo. En Corea del Norte, Ajá. en China, en Afganistán, en Irak. En muchos países están persiguiendo a los cristianos, en muchos países, y nosotros tenemos que involucrarlos. Imagínense que mi mano ahora comienza a ser herida, se comienza a tener alguna enfermedad y esta mano está sana. Yo la voy a ayudar, yo voy a ayudar a mi mano que está herida. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo, la iglesia Amén. perseguida. Las misiones es para que nosotros nos involucremos, Amén. orando, ofrendando y yendo. Y hay un refrán que dice que las misiones se hacen con los pies de los que van, las rodillas de los que oran y con las manos de los que ofrendan. Amén. Por eso yo los animo a que se involucren tanto en el evangelismo como en las misiones.
Las personas necesitan conocer del Señor para que toda tribu y toda lengua adore al Señor. Amén. Amén. Sí, De toda lengua y toda nación. sí, amén. Ya, hermanos, amigos, El regalito. le vamos a entregar un Ah, regalo. Ay, Igual qué nosotros como lindo. grupo de jóvenes y como podcast te Sí. teníamos un presente que es un regalo para que ¿Lo te puedo lo sacar? lleves. Dale, no, si no hay dale, problema. dale. Qué lindo. Es Muchas una gracias. taza para que te la lleves de regalo para tu casa. Y recuerde este para que hermoso recuerdes el podcast también. Ay, qué lindo. Para la foto. Ah, Cuando Igual- tome café en la mañana. No, un café con fe. Sí. Nos faltó verdad. igual las joyitas de la ¿verdad? tacita de café, pero tengo entendido que tú tienes una pyme, una sí, pequeña estoy pyme. comenzando. Bueno, en mi Instagram, @_Deni_Acuna, ¿Mm? ahí tengo los modelos que estoy vendiendo, son joyas que partí con un propósito misionero. Por ejemplo, Ya. este collar que tengo es de la estrella de David. ahí. Ojito, el zoom. Eso. No, y también tengo un collar que se llama Ekbalo. Ekbalo significa enviado. Enviar. Que Wow. está el mundo y un avión que significa Sí. somos enviados al mundo, un collar, pulseras del mundo, que cuando veamos las pulseras o estemos orando por los países perseguidos para que el mundo conozca al Señor, y muchas joyitas que estoy comenzando a vender, y todas joyas, collares de Jesús también, toda joya que está involucrada con misiones, va de regalo a la lista mundial de la persecución de Puertas Abiertas, que es un mapa que muestra el mundo y salen los 50 países del primero al 50 rankeados, donde los cristianos son más perseguidos, para que podamos estar orando por ellos. Número Amén. 1, Chile. Ah. Sí, Puede se ser en llama, algún De hecho, momento. están afuera Ah. golpeando. Puede ser en algún momento. No lo sabemos. se llama Joyas Dunamis, @joyasdunamis.cl si me Para que la quieren sigan. seguir. Para que lo puedan Y ahí buscar. está anclado en mi perfil de Instagram. Me pueden Amén. seguir en Instagram y en TikTok. Y en YouTube. Suscríbanse. @_Acuna. La Para que puedan campanita. seguir. Sí, Sí, así Ya. que eso. Qué bueno. Un gusto Muchas estar gracias. con Un ustedes, gusto. me chicos. gusta de Igualmente, nosotros también. Y ahí a toda la iglesia. Un placer. Un placer. Hermanos y tenerlo. amigos, Ujú. damos por finalizado este podcast. Muchas gracias por escuchar. Bendiciones, muchas gracias. Hasta la próxima. Bendiciones.